Vamos a hacer una lectura adicional en el Salmo 90, con el que comienza el libro cuarto de los Salmos. ¿Sabéis? Está dividido en 5 libros. Con este comienza el libro cuarto de los Salmos. Este salmo, como veis en vuestras Biblias, se le ha puesto el siguiente título. No, el título no está puesto por Dios, está puesto por los hombres, pero está resumiendo muy bien lo que el Salmo dice. La eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. También podría decir la eternidad de Dios y la brevedad del hombre. Dios nunca se pasa y el hombre se pasa muy rápido. Esto es lo que quiere decir. Me vais a permitir una cosa y antes de ello todavía voy a decir, notaréis que yo no voy a decir, a no ser que me equivoque, no voy a decir Jehová, porque es falso. Es Yahvé, Yahvé. Y hoy día se sabe con mucho fundamento que así estuvo escrito siempre, hasta que por falsa reverencia al gran nombre de Dios, los judíos le pusieron a las 4 letras de Yahvé las vocales de Adonai, que significa el Señor, Adonai el Señor, y así resultó Jehová o Jehová. Pero yo diré Yahvé, y en este salmo, además que lo tengo muy bien estudiado, lo voy a traducir de lo hebreo original, para que veáis cómo suena. Podéis leerlo en vuestras Biblias, pero ved el contraste, cómo suena lo que leéis y lo que hay en el hebreo original. Dice así: Señor, tú nos has sido morada de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, que es como decir por toda la eternidad, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, volveos al pie de la letra, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, subrayad que pasó, porque ahí está la puerta, y como una de las vigilias de las velas de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como un sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, atención, a la tarde se marchita y se seca, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados, perturbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros, nuestros pecados, al pie de la letra, a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan, caen, van a su ocaso, a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un suspiro. Los días de nuestros años son 70 años. Y si por mayor vigor son 80 años, con todo, su orgullo es aflicción y pesar, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que debes ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, es decir, a saber qué breves son. No quiere decir, voy a contar mis días. Cuando nací tal, uy, cuántos días son ya, ¿eh?
1, 2, 3, 4, no es contar así, no es contar así, es darnos cuenta de lo rápidos que pasan. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que obtengamos un corazón de sabiduría, o sea, un corazón sabio, pero al pie de la letra, un corazón de sabiduría. Vuélvete, oh Yahvé, ¿hasta cuándo? Como diciendo, ¿hasta cuándo vas a estar sin volverte? Y arrepiéntete para con tus siervos. Arrepiéntete. De mañana, sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Muéstrese a tus siervos tu obra y tu majestad sobre sus hijos. Sea el agrado del Señor nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma, asegura sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Esta repetición, ya veis que el salmista, que es Moisés, es una oración de Moisés, tiene mucho interés en que Dios establezca bien lo que está haciendo. La obra de nuestras manos haz que sea firme. Hasta aquí la palabra de Dios y ya podéis conjeturar que esta primera noche voy a tratar del atributo de la eternidad de Dios. Como es el primero, aunque yo no tenía aquí, porque está según las lecciones del cursillo, voy a comenzar por explicar, porque es necesario, a explicar qué es eso de atributo y atributo de Dios. ¿Qué es eso de qué atributos nos comunica Dios y qué atributos no puede comunicarnos? ¿Dónde está la raíz de esa magnitud de los atributos de Dios que sobrepasan todo entendimiento? Les voy a explicar esto. Atributos, o todavía mejor, perfecciones de Dios, significa que de la misma manera que cuando hablamos de una persona y le decimos a otra, mira, es una persona muy buena, te voy a enumerar sus cualidades, que son muchas y buenas. Tiene tal cualidad, tiene tal otra, y decimos 6, 8, 10 y podemos decir 12, 14, según las que a nosotros nos parece que tiene. Entre todas ellas forman un conjunto. En Dios no es así. En Dios no es así. Dios no tiene más que una perfección. ¿Por qué? Por dos razones. Primera, porque es infinito. Y segundo, porque es simple, simplicísimo. Al ser un espíritu infinito, ese espíritu no tiene dimensiones. Por ejemplo, esta mesa se puede partir en trozos y vamos contando los trozos y luego decimos, mira, vamos a volver a pegarlos. Y es una mesa otra vez, pero tenía muchos trozos. ¿Por qué? Porque al ser materia tiene dimensiones y se puede cortar, etcétera, etcétera. El espíritu no se puede cortar porque no tiene materia y por lo tanto no tiene dimensiones. Y si es espíritu puro, quiere decir que es espíritu y nada más. Y si es infinito, pues que ese ser puro es infinito también. De modo que no tiene que ser más que una cosa. ¿Pero qué cosa es? Eso lo sabe Dios. Nosotros, con la Biblia en la mano, solamente conocemos a Dios en la forma en que Él se ha comunicado a los hombres de manera humana, porque de manera divina no la habríamos entendido.
su lenguaje divino con el cual él mismo se habla a sí mismo en su interior de las tres personas divinas, nadie lo puede conocer. Entonces Dios, para condescender con nosotros como tiene que hacerlo para comunicarse con nosotros, habla nuestro lenguaje. Y Dios habló un lenguaje humano que todavía se habla, y es el hebreo. Dios habló en hebreo, porque en hebreo le podían entender aquellos a quienes él hablaba. Y es dando una descripción a lo largo de la escritura de esa perfección suya, la va diciendo de distintas maneras. Os pondré una ilustración y la veréis muy clara. La luz del sol, si a uno le dijesen, ¿qué color tiene la luz del sol? ¿Qué diría? Pues yo creo que todo el mundo diría, pues es blanco. Y cuando hay oscuridad, ¿qué color hay? Pues negro. Yo lo oscuro lo veo negro. Y cuando hay claridad de sol lo veo blanco. Bien, es un solo color. Figuraos que ese es el atributo de Dios para sí. Pero qué difícil es mirar al sol de frente, ¿verdad? Al sol lo vemos en la manera que ilumina las cosas, porque ¿quién se atreve a mirar al sol de frente? Pero mirad, llueve y en una gota de lluvia, en una gota de rocío o a través de un prisma, esa luz que decimos blanca del sol se distribuye en 7 colores y forma el arco iris. Y formando el arco iris, esos 7 colores sí que los podemos distinguir. Y más aún, oiremos que de esos colores están de tal forma distribuidos ahí que la onda más larga está en el rojo y la onda más corta está en el añil, que está en el otro extremo. De ahí que lo rojo es lo que más desde lejos se puede ver, porque es la onda más lejana de ese color. Pues de la misma manera nosotros tenemos que ver lo que es una sola perfección divina como si fuera un arco iris, porque así se ha comunicado Dios a nosotros mediante su palabra, mediante ese arco iris. Os pondré ahora solamente un ejemplo de estas perfecciones divinas para que lo veáis. Cuando yo hablo de la misericordia de Dios, puedo decir, la misericordia de Dios es justa y poderosa y amorosa, etc. Y si lo vuelvo del revés, tendré que decir, la justicia de Dios también es misericordiosa y poderosa. ¿Veis? Están unidas de tal manera, formando un equilibrio tan grande que vienen a decirnos, es que son una sola cosa. Y por lo tanto, aun cuando la queramos explicar de esa manera, siempre será uniéndolas una con otra. En cambio, lo trasladamos esto a un hombre. Qué difícil es que un hombre sea a la vez justo y misericordioso. El hombre suele tirar a los extremos y se pasa o de bueno o de malo. Se pasa o de justo o de misericordioso. Dios nunca se pasa. Tiene tal equilibrio en esa única perfección que para nosotros se distribuye en tantas que siempre todo está al perfecto nivel. Al perfecto nivel. Pero voy a decir algo más. ¿Todas esas perfecciones están realmente al mismo nivel y en el mismo grado? Pues no, no, porque Dios al revelar su carácter, y fijaos ahora bien, en 13 perfecciones, porque así quiso darlo a Moisés, subrayó principalísimamente las perfecciones que tienen que ver con su bondad y no tanto las que tienen que ver con su seriedad y su justicia. Las voy a decir porque mirad, están en el capítulo 34 del Éxodo,
en los versículos 6 y 7 están las 13 perfecciones de Dios. Y os voy a decir una cosa, no creo que lo haya dicho aquí, pero como lo digo en tantas partes, a veces creo que también lo he dicho. Entre españoles, por ejemplo, ¿verdad que el número 13 es de mal agüero? El número 13 no resulta bueno. Y dicen, ¿y por qué será eso? Ay, pues mira que cuando estaban los apóstoles estaba Jesucristo y había 12. ¿Y quién hacía el número 13? Judas. Cuando se salió, que descansados se quedaron. Que no había más que 12 contando el Señor. Para los judíos no es así. Para los judíos el número 13 es el número mejor que hay. ¿Por qué? Pues primeramente porque Dios se reveló a Moisés en 13 perfecciones. Y luego hay otra razón que seguramente para los judíos es la principal. Si leéis el libro de Esther, que a los judíos les gusta tanto, porque es el libro de la venganza de los judíos contra sus enemigos, las suertes para defenderse de sus enemigos se echó en un 13 del primer mes. Y cuando echaron la segunda suerte para ver cuándo se había de acabar esa venganza, salió la suerte en el 13 del último mes. Dios quiso que fuera así para que los judíos tuvieran todo el año, desde el primer mes hasta el último, para prepararse. Y qué bien se prepararon. Tanto es así que se adelantaron a sus enemigos, porque el que se adelanta vale por dos, y lo supieron hacer muy bien. Si queréis leer el libro de Esther, lo veréis allí todo muy bien. Pero ahora vamos al libro del Éxodo, porque es conveniente conocer esas perfecciones. Yo no las voy a leer conforme están para decir 1, 2, 3, 4, os digo que son 13, pero voy a recalcar, como he dicho antes, que lo principal enfatiza la bondad. Y cuando se trata de lo que ya es serio, justo y atacar, castigar al que viola la ley, ya no es tanto. Donde se ve que el corazón de Dios no está inclinado al castigo, no está inclinado al castigo. El corazón de Dios está inclinado a la misericordia. Y podemos decir con la Biblia en la mano, porque así lo dice, que cuando Dios castiga, le duele. Lo duele porque de su corazón no sale el querer castigar. Pero como no tiene más remedio al ser 3 veces santo que poner las cosas en su sitio, no tiene más remedio que castigar el pecado de los hombres. Pero no le sale del corazón. Del corazón le sale todo lo bueno. Y fijaos, Éxodo 34, espero que lo tengáis ya. Y pasando Yahvé por delante de él, como lo había pedido Moisés en el capítulo anterior, pasando por delante de él, proclamó, Yahvé, Yahvé, el Dios fuerte. De modo que donde ponen vuestras Biblias fuerte, no hay tal. La palabra es él, que es la abreviatura de Elohim, Dios. Así no faltan los nombres, Yahvé, Dios, misericordioso, que tiene entrañas de compasión, es en realidad. Piadoso, que está dispuesto a favorecer. Tengo aquí incluso abajo los nombres hebreos, para no equivocarme. Tardo para la ira, dice que es largo de rostro. Mirad, largo de rostro quiere decir aquí relajado. Y yo lo ilustro incluso con el gesto. Una persona que se enfurece hace, ¿verdad? Y contrae. Una persona que se relaja. Así nos describe la Biblia a Dios. Relajado, tardo para la ira. No se encoleriza fácilmente. Y así pide él que seamos nosotros. Recordáis los que habéis escuchado en mis estudios sobre Santiago, que Santiago dice que así tiene que ser también todo hombre.
tardo para la ira como lo es Dios. Pero dice algo más, grande en misericordia. Aquí sí es la palabra verdadera. Misericordia, una palabra que significa de un corazón que se apiada de la miseria. Misericordia. Cordia significa corazón, miseria. Pues un corazón que está inclinado hacia la miseria es un corazón misericordioso. Grande en misericordia, pero también grande en verdad o fidelidad, que a lo largo del Antiguo Testamento, verdad y fidelidad aparecen varias veces en unión con misericordia. Unas veces dice misericordia y fidelidad y otras veces dice misericordia y verdad, porque en realidad la verdad mayor que Dios tiene es la fidelidad a su palabra. Ahí es donde Dios es verdadero como nunca, cuando es fiel y constantemente fiel a su palabra. ¿Veis qué bueno va todo esto? Hasta ahora no ha dicho ninguna cosa que sea de castigo, de pegar. Guarda misericordia a millares. A millares no quiere decir que Dios es misericordioso para millares de personas, no, el que lo entienda sí lo va a entender mal. A millares es a millares de generaciones. A millares de generaciones. Perdona la iniquidad, perdona la rebelión. Todo esto va dividido, ¿eh? Nosotros decimos, perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. No, no. El original quiere que cada una sea una cualidad, una perfección. De modo que perdona la iniquidad, ya es algo, porque iniquidad, rebelión y pecado son tres palabras distintas en el hebreo y tres nociones distintas de pecado. Hay un pecado que es simplemente lo que se llama errar el blanco, desviarse de su destino. Esa es la noción general de pecado. Pero hay un pecado que es una iniquidad, va contra la equidad de la ley. Y hay otro pecado todavía más fuerte que significa una rebelión contra Dios, que es lo peor. Que el hombre miserable gusano se atreva a levantar su mano contra Dios en rebeldía es lo peor. De modo que hay una escalafón en el pecado, pero todo esto lo perdona. Cuando el hombre se arrepiente y acude a Dios y lo confiesa, todo esto lo perdona. Perdona la iniquidad, perdona la rebelión y perdona el pecado, pero ahora empieza lo otro. De ningún modo tendrá por inocente al malvado, porque entonces sería un falso juez. Si Dios dijera, yo sé que es un malvado, pero voy a decir que es un inocente, mentira. Lo que sí puede hacer es perdonar al impío, sí. Perdonar al impío, sí. ¿Pero por qué? Puede perdonarlo, porque puede sustituirlo. Porque puede sustituirlo. Y allí está el Señor Jesucristo en el Calvario, sustituyéndome a mí. De modo que Dios no deja sin castigo el pecado. Lo que pasa es que allí en la cruz, en vez de cargármelo a mí, se lo cargó a su Hijo, para que así yo fuese salvo, mientras su Hijo era castigado con el pecado, con lo que yo merecía. ¿Veis? Y ahora dice, visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, es decir, nosotros decimos sobre los nietos. La Biblia dice sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. De modo que la misericordia a millares, el castigo solo hasta la cuarta generación. De la cuarta generación en adelante parece como si comenzara una nueva época en la historia de esa familia y que Dios al llegar al bisnieto ya se olvida de lo malo que fue el bisabuelo. ¿Veis? Eso es lo que significa. Hay también otra cosa aquí que se podría explicar, pero tendría que ocupar demasiado tiempo. Lo digo para que veáis que aunque hay un equilibrio muy grande entre las perfecciones de Dios, si tenemos que decir hacia dónde bascula, pues va
hacia el bien, hacia la misericordia. Lo que le sale del corazón a Dios es el amor. El tener que castigar no le sale. No tiene más remedio que hacerlo porque se lo exige su santidad. Creo que he explicado bastante todo esto y solo me queda lo siguiente. Dividimos, como ya lo he hecho al principio, las perfecciones o atributos de Dios en comunicables e incomunicables. Ciertos atributos de Dios nos los puede comunicar, otros no nos los puede comunicar. Los que nos comunica tenemos una participación de ellos. Los que no puede comunicarnos no podemos tener participación en ellos, pero sí imitación de ellos a nuestra escala, a nuestra escala. ¿Cuáles son los que se comunican y cuáles los que no se comunican? Voy a ver si lo explico claramente en una materia en que me estoy metiendo cada vez más hondo, más profundo. Mirad, en Dios, que es simplicísimo, que es una sola cosa, para entenderlo nosotros según el modo humano de comprender, tenemos que distinguir dos cosas: lo que es y lo que hace. Su esencia y su existencia, o si queréis, su esencia y su naturaleza. Se distinguen, sí, aunque en Dios sea una misma cosa. La esencia de una persona humana, decimos, ¿qué es este? Este es su nombre. ¿Qué es esto? Esto es un gato. ¿Qué es esto? Esto es un perro. Lo que es. ¿Quién sabe lo que es una persona? Solo Dios. Porque al decir lo que es, te estás metiendo en lo más profundo de la esencia de una persona. Y eso no puede ser, porque a las cosas, lo mismo que a las personas, los hombres solo las conocemos por medio de lo que se ve o se oye, por medio de lo que se manifiesta. De ahí que sean con tanta frecuencia falsos los juicios de los hombres, porque se apoyan en las apariencias. Solo Dios puede juzgar con verdad, porque solo Él es el que puede penetrar hasta el fondo del ser. Solo Él puede juzgar con verdad. De modo que esto es la esencia. En cuanto a la esencia, Dios es infinito. Y todo lo que es infinito en sus perfecciones es incomunicable. La eternidad, ¿qué indica? Infinito en el tiempo. No lo puede comunicar. Nadie puede ser eterno más que Él. Si los hombres o las otras perfecciones se llaman eternas, ya veremos por qué. No puede cambiar. ¿Por qué? Entra dentro de la eternidad. Infinito en que no puede haber sucesión en él. Omnipotente, infinito en su poder, no lo puede ceder. Omnisciente, lo sabe todo, no lo puede ceder. Todas estas no las puede comunicar. ¿Por qué? Porque su raíz está en la esencia que es infinita. En cambio, lo que es de lo que hace, de su naturaleza, significa la conducta. Y en la conducta, Dios, según el modo de entender humano, tiene lo siguiente: una mente para pensar, un corazón para amar, una voluntad para determinar hacer y una conducta que en la Biblia nos va expresando de qué manera se ha comportado Dios con la humanidad desde el momento en que decidió crear el mundo, crear el hombre y arriesgarse con lo que había decidido crear. Crear un hombre libre, responsable, que pudiera decirle sí y pudiera decirle no. ¡Qué riesgo! Y así creo también, antes que a los hombres, a los ángeles, con el mismo riesgo, con el mismo riesgo. De modo que
¿Cómo piensa Dios? Su naturaleza. ¿Qué es lo que ama Dios y cómo lo ama? Su naturaleza. ¿Qué es lo que Dios quiere? Su naturaleza. ¿Cómo actúa Dios? Su naturaleza. Esto sí lo puede comunicar porque al darle a una persona por medio del nuevo nacimiento una comunicación de su naturaleza divina, como lo dice Pedro, segunda de Pedro capítulo primero versículo cuarto, quiere decir que al poner en nosotros una participación de esa naturaleza suya, el creyente tiene dentro un principio mediante el cual, si sigue a Dios, si es espiritual y está cercano en comunión a Dios, va a pensar como Dios piensa, va a querer lo que Dios quiere, va a amar lo que Dios ama y va a actuar como Dios actúa. Y cuanto mejor lo haga el hombre así, cuanto mejor el creyente piense como Dios y quiera como Dios y ame como Dios y actúe como Dios, más cercano está a Dios. Más participa de la naturaleza divina. ¿Veis qué importancia tiene esto? Para mí tiene una importancia. No hay ninguna otra cosa más importante para un creyente que ser como Dios, en su naturaleza. De modo que no tengo que decir ya más. Pues bien, la eternidad es un atributo que ya he insinuado, incomunicable. ¿Y en qué consiste? Pues vamos a ver en qué consiste. Pero primeramente quiero hacer una advertencia. ¿Qué valor tiene para nosotros esta perfección divina? ¿Sabéis el valor que tiene? La eternidad de Dios es una perfección que nos interesa tanto y tanto y tanto. Porque mirad bien, si Dios no puede dejar de existir, si Dios siempre existe, si Dios siempre existió y si Dios siempre existirá, estamos seguros los hijos de Dios de que todo lo que nos afecta está bajo su dirección y bajo su control. Porque su poder, su amor, su sabiduría, todo lo demás va a ir a apoyar a esta perfección para que, si somos hijos suyos, podamos decir, qué tranquilo estoy. Soy hijo de un padre que no puede fallar, que nunca cesará de existir y que mientras exista, mientras Dios sea Dios, Dios será mi padre. Y Dios estará protegiéndome. Y Dios estará a mi lado. ¿Cabe un consuelo mayor, hermanos y hermanas? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Pues bien, vamos a ver un poquito más adelante en qué consiste esta perfección de la eternidad. Y hablando de la eternidad, yo recuerdo que cuando hice el curso examinaba lo que habían dicho los filósofos antiguos sobre la eternidad, porque los filósofos de todos los tiempos se han preocupado de estas nociones que parecen trascendentes, tan altas. La eternidad, el tiempo, misterios para ellos. Y no podían concebir lo que era la eternidad de Dios porque no tenían su palabra ni tenían el verdadero conocimiento de Dios. Y por lo tanto, cuando los paganos se forjaron a sus dioses, no los pudieron hacer eternos porque esa perfección divina no entraba dentro de la capacidad del entendimiento humano. Disertaron mucho. Y yo cuando digo filósofos, no solamente digo filósofos paganos, sino también filósofos cristianos guiados no por la fe, sino por su razón. Por ejemplo, hubo un emperador en el siglo II de nuestra era, que se llamó Marco Aurelio, que se le llama el emperador filósofo. Y dijo y escribió estupendísimas cosas sobre la eternidad y el tiempo. Y luego tenemos a Agustín, al que llaman San Agustín, Agustín de Hipona, que escribió cosas maravillosas también sobre la eternidad. Pero no, a nosotros no nos interesa eso. A nosotros nos interesa conocer la eternidad de Dios conforme se halla en su palabra, porque es ahí donde nos la ha revelado el propio Dios. Y hay una cosa muy curiosa donde se ve esto de que los paganos, no, por la propia razón, no pudieron penetrar en el concepto de eternidad de Dios.
Los países limítrofes, los que tenían frontera con Israel desde la antigüedad, Egipto, Caldea, Macedonia, íbamos para arriba, Siria, Asiria a este lado, y luego un poquito más lejos Grecia y Roma. Todos pueblos suficientemente cultos según el concepto de cultura humano, y todos ellos le pusieron comienzo a sus dioses. Los dioses de todas estas naciones descendían del Olimpo de los cielos y se comportaban enteramente igual que los hombres, con sus cualidades y sus vicios. Y eso siempre se cumplió, que cuando el hombre olvida que ha sido hecho a imagen de Dios, está haciendo a los dioses a su propia imagen. Hace a los dioses a imagen de hombres y por lo tanto a imagen de hombres viciosos. Y los dioses de los pueblos paganos se corrompen con los mismos vicios que los hombres. ¿Qué clase de dioses, verdad? ¿Qué clase de dioses? Pero en cambio, el Dios de la Biblia aparece sin principio, sin fin, sin sucesión, sin cambio. Ahí está la eternidad. De modo que si dijéramos, vamos a ver qué es lo que significa la eternidad. Y un filósofo cristiano, pero ahí tomándolo ya del estudio de la Biblia, llegó a dar de la eternidad de Dios la siguiente definición. La voy a leer porque cada palabra merece un discurso. La posesión perfecta y simultáneamente total de la infinita vida divina. No pierde ninguna palabra. ¿Por qué dice posesión? Porque si la eternidad no es una vida que se posee, no vale para nada. La tienes que tener. Si no la tienes, pues ya está. No la posees. Posesión perfecta, que no se escape nada. Porque si se escapa algo, esa eternidad no va a ser feliz. No va a satisfacer. Además, si esa eternidad, como no tiene cambio y por lo tanto no tiene sucesión, tiene que estar toda junta, simultáneamente total, simultáneamente al mismo tiempo, total toda ella al mismo tiempo. Porque fijaos bien, si no estuviera total al mismo tiempo, quiere decir que en Dios había cambio y que iba ondeando como la ola del mar y que ahora iba teniendo un poco más, ahora iba cambiando un poquito, ahora dejaba aquello y tomaba esto, hay cambio y ya no es Dios, porque Dios no cambia. Para que Dios no cambie, a la vez todo. Yo lo digo con una frase demasiado difícil para ser comprendida, pero para mí me satisface. La eternidad es un solo instante que dura siempre. ¿Verdad que es difícil de entender esto, verdad? Un solo instante que dura siempre, pero así viene a ser. Un solo instante, una duración eterna. Eso es lo principal. En cambio, ¿qué es el tiempo? El tiempo ya lo hemos visto como lo describe la Biblia. El tiempo lo describe la Biblia como el día de ayer que pasó. Como el día de ayer que pasó. ¿Veis? El énfasis, he dicho, no está en el día de ayer, sino en qué pasó. ¿Qué pasó? Pasó, no existe. Mirad, y lo voy a decir, a veces la gente se ríe cuando lo digo, pero es que en español tenemos la mala costumbre, que no suele existir en otras lenguas, o por lo menos en la mayoría de las lenguas, de preguntar cuántos años tienes. Y cuando yo respondo, la gente se echa a reír, pero estoy diciendo una verdad como un templo. Si a mí me dicen, si quiero hacer un chiste teológico, y me dicen cuántos años tiene, digo, no lo sé. Hombre, claro que sabrá los años que tiene, digo no. Porque los años que dicen que la gente tiene, no los tiene porque los ha gastado.
y los que me quedan, que son los que tengo, solo lo sabe Dios. ¿Ves? No lo sé. ¿Cuántos años tiene? No lo sé. ¿No ve que los que dice usted que tengo los gasté? Los gasté. Ya pasaron. ¿Queda algo? Uy, ya lo creo que queda. Algo queda ahí. Algo queda ahí. Sobre las cenizas del pasado se ha edificado mi presente. Y se está configurando mi destino del futuro. ¿Por qué? Porque no puedo dejar de ser mucho de lo que fui. Y gracias a Dios, que cuando dice que nacer de nuevo, eres una nueva creación. Y si eres una nueva creación, borrón y cuenta nueva, punto y aparte. Y todo ese pasado tuyo, por malo que haya sido, Dios te dice, olvídalo porque yo también lo olvido. Y adelante. Te he hecho una nueva criatura y desde ahora no mires hacia atrás, mira hacia adelante. ¿Veis? Así es, pero ¿cómo definió el gran filósofo que dentro de los paganos no cabe duda que fue el mayor, Aristóteles? Aristóteles definió el tiempo de la siguiente manera, perfectísima. La numeración del movimiento según un antes y un después. La numeración del movimiento. El movimiento se puede contar y realmente se cuenta mediante instrumentos inventados por el hombre, que son los relojes. Y los relojes de los cuales se oye su marcha, ¿qué dicen? Tic-tac, 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 antes y después, antes y después. Y va pasando como las olas de un río, fluyendo siempre, y nunca puedes decir, voy a detenerlo. No lo detendrás. No lo detendrás. Igual que la ola de un río, no lo detendrás. Y nunca puedes decir, sí, ahora lo detengo porque yo digo ahora. ¿Qué dices ahora? ¿Y en cuánto tiempo has dicho ahora? Ahora. En 3. Y mientras dices A, no existe la hora. Y mientras dices O, ni existe ya la A porque ha pasado, ni existe Ra porque no ha venido. Y cuando dices el Ra, ya han pasado el A y el O. ¿Qué existe de ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Veis? Al tiempo no se le puede comprimir. Se va de las manos. Igual que si quieres tomar un puñado de agua, ¿verdad que no lo puedes comprender? Se te va. Porque el agua no está para eso, para que la cojas con la mano, y el tiempo tampoco. De modo que eternidad y tiempo, ¿veis en qué se diferencia? Son contradictorios. Pero fijaos qué maravilla. El Dios Espíritu Infinito, que no puede estar en el tiempo, aunque su eternidad abarca todos los tiempos, se hace hombre. Y en el momento en que se hace hombre, entra en el tiempo. Porque ese Hijo de Dios, que es eterno como el Padre, en el momento en que se hace hombre, decimos, en el día tal, de tal mes, de tal año, nació el Señor Jesucristo. Ya le has puesto tiempo. Y luego se van contando los meses, los años de su vida, y se murió pues aproximadamente entre los 33 y los 36 años. Así, ya le has puesto tiempo. Y no solamente le has puesto tiempo, sino que a partir, con base en esa fecha, se numeran todos los tiempos. ¿En qué año estamos? 1995. Quiere decir que aparentemente, digo aparentemente porque hoy día los expertos dicen que estamos equivocados, y es cosa clara, hace 1995 años desde que Jesucristo nació. De modo que no solamente entró en el tiempo, sino el tiempo en que entró nos sirve para medir nuestro tiempo. ¿En qué día, mes y año estamos? Bien, vamos a pasar de esto porque ya es bastante, ¿no? Vamos a la Biblia
Y vamos a ver a qué aplica la palabra de Dios este adjetivo eterno. Eterno. Pues la Biblia, como veremos después cuando yo vaya examinando los textos, aplica el término eterno a Dios, principalmente a Dios, pero también lo aplica a su misericordia, a su verdad, a su fidelidad, y nada más, nada más. Ninguna otra perfección en el Antiguo Testamento, ninguna otra perfección de Dios se le llama tal eterno. No hace falta. No hace falta porque la principal, como ya he dicho antes, es esta. Pero pasad unas pocas hojas al Salmo 100. Salmo 100, versículo 5. Porque Yahvé es bueno. Lo define, ¿verdad? Porque Yahvé es bueno. Para siempre es su misericordia, equivale a decir su misericordia es eterna. Para siempre en el hebreo es por toda la eternidad. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones, que es otra manera de expresar la eternidad, como después veremos. Pero resulta que también llama eterno la Biblia, y esto sobre todo en el lenguaje del Nuevo Testamento, en que la palabra eterno sufre una modificación. La raíz de la palabra eterno en el griego del Nuevo Testamento significa lo que existe siempre. A-E-I-O, eterno. Aionios eterno. Pues bien, esa palabra se va a aplicar a la felicidad eterna de los justos e incluso a la condenación eterna de los impíos, pero de distinta manera. Hay un versículo que es el versículo 46 del capítulo 25 del Evangelio según Mateo, en el juicio de las naciones, que dice al pie de la letra: e irán estos, los malos, al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. De modo que vida eterna, castigo eterno. Mirad, los condenados existirán eternamente, pero no dice la Biblia que vivirán eternamente. Nunca, nunca dice que vivirán eternamente, dice que existirán eternamente, porque una existencia que no es feliz ya no se le puede llamar vida. Y por eso a eso se le llama en la Biblia la muerte eterna y la muerte segunda. Nunca vida, existencia. Pero para los justos sí. ¿Por qué? Porque participa, imita a la eternidad de Dios, que si la eternidad de Dios hemos dicho que era la posesión perfecta y simultáneamente total de la infinita vida divina, para los justos no podremos decir que es simultáneamente total, porque se mueve y no son Dios. Por eso es incomunicable, pero es posesión, y es posesión de vida, y por eso es feliz. De modo que en eso se distingue la una de la otra. Y si hubiésemos de hablar con toda precisión, no llamaríamos a eso eternidad, ni incluso a la de los justos, porque no es la eternidad de Dios. La llamaríamos perpetuidad. Y de esto sí que hay en hebreo una palabra distinta. Por ejemplo, la tenemos en Isaías, cuando está diciendo los atributos que va a tener el Mesías, capítulo 9 de Isaías, versículo 6, cuando vuestras Biblias dicen Padre Eterno, ¿verdad? Una de las cosas que se le va a llamar al Mesías es Padre Eterno. Pero el original hebreo no dice Padre Eterno. Dice perpetuamente Padre. Perpetuamente Padre. ¿Sabéis cuál es la diferencia? Si a mí me dice, mira, tu Padre es eterno, muy bonito, pero me deja frío. Pero si me dicen, tu Padre es siempre Padre,
Tu padre es siempre padre. Nunca va a ser para ti un padre castigador. Va a ser siempre un buen padre. Perpetuamente padre. Me llena. Eso me calienta el corazón. Mucho más que si me dice tu padre es eterno. No va a cesar de existir. Me deja más lleno el corazón de esta otra manera. Pues bien, ahora nos metemos ya a examinar los textos bíblicos respecto de la eternidad de Dios. Y estos textos bíblicos se dividen en 4 clases, que las voy a decir rápidamente porque son muy fáciles. Primero, desde el siglo y hasta el siglo. Desde el siglo y hasta el siglo. Lo hemos visto en el Salmo 90 y en el versículo 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú, Dios, dice el hebreo. El verbo ser no existe en hebreo. El verbo ser no existe en hebreo. ¿Sabéis por qué? Porque solamente se le puede aplicar a Dios. Lo único que es Dios. Nosotros no somos, no está en nuestra esencia el ser. Vamos pasando. Llegamos a ser, cambiamos, venimos a ser, de ahí el verbo este. El verbo llegar a ser, venir a ser, ese es el que existe en el hebreo del Antiguo Testamento y se traduce muchas veces por ser, pero no es así. De modo que aquí no hay verbo, tú, Dios, desde el siglo y hasta el siglo. Y uno de los primeros nombres que se le da a Dios, y se le da en el libro del Génesis, en el capítulo 21, no lo voy a leer, en el capítulo 21 y en el versículo 33 se le llama el Dios eterno. El Dios eterno. Así, poniendo un nombre compuesto de Dios, Él, que es la abreviatura de Elohim, Dios, Olam, eterno. El Dios eterno. Y así tenemos, por ejemplo, como ya he dicho antes, el contraste tan tremendo en este mismo salmo del versículo 4 para decir de alguna manera la duración de Dios 1000 años delante de ti, como el día que pasó, como el día de ayer que pasó, para hacer un contraste aproximado. El día de ayer que pasó. Hay otros textos que no los voy a leer para no alargarnos aquí, pero los voy a decir para que cuando queráis los podáis leer. En el Deuteronomio, en el capítulo 32 y versículo 40, también vais a encontrar esta noción. En el Salmo 103 y versículo 17, que ese sí que no me lo dejo, es mi salmo favorito. 103, versículo 17. Tenéis que pasar pocas páginas. Mas la misericordia de Yahvé es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Qué bonito para expresar la eternidad. Isaías 26, versículo 4 también. Segundo grupo, y está de la manera más fuerte en Isaías capítulo 41 y versículo 4, que dice así: yo, Yahvé, el primero, y yo mismo con los postreros. Yo, Yahvé, el primero, y yo mismo con los postreros. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo siguiente: yo soy el primero porque nadie existió antes que yo. Y yo soy el postrero porque nadie me sucederá. Nadie me sucederá. Nunca habrá un día en que digan, Dios cesó de existir, que venga otro a sustituirle porque se nos fue nuestro Dios. Nunca, nunca, nunca. Nunca, nunca, nunca. Nadie le sucederá, nadie le sustituirá. Pero en su palabra lo expresa de esta manera: yo el primero, yo con los postreros. No dice en realidad yo el postrero, ¿sabéis por qué? Porque los postreros seremos muchos. Nosotros vamos a vivir para siempre. Y si dijera yo el postrero, quiere decir que nosotros habíamos caído en la nada. Pero como nosotros también existiremos con él eternamente, dice, yo también existiré con esos que serán los postreros también con él.
Para que veáis con qué precisión el Espíritu Santo hace que se escriba la palabra de Dios. Adelante. Lo tienes también en Isaías 43, del 10 al 13, en Isaías 48, en el 12, y en Apocalipsis, en el capítulo primero, los versículos 8 y 17. Y recordemos una cosa. Sabéis que cuando Moisés le preguntó a Dios en Éxodo 3:14 sobre su nombre para decirlo a los de Israel, Dios le contestó: yo soy el que soy. En realidad lo tuvo que decir en imperfecto. No voy a explicar esto porque me meto en cuestiones de lenguaje. El tiempo es un imperfecto, pero es para decir que siempre continuará siendo. Por lo tanto, yo soy el que soy. Y ahora fijaos bien, porque esto, si se habla con testigos de Jehová o con alguien que niegue la divinidad de Cristo, tiene mucho efecto. Mirad, el Señor Jesucristo, según el Evangelio, dijo 5 veces: yo soy, y nada más. 7 u 8 veces dijo: yo soy el pan de la vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la luz del mundo, etc. Pero yo soy, así, cortado, lo dijo 5 veces. Y eso solo lo puede decir Dios. ¿Cuáles son esas 5 veces? Pues os las voy a decir para que lo copiéis o lo recordéis. Todas ellas están en el Evangelio de Juan. Capítulo 8, hay 3, en el versículo 24, en el 28 y en el 58. Y luego, fijaos bien, en el capítulo 18, cuando se cuenta el arresto del Señor en el huerto, 2 veces. Yo soy. ¿Recordáis que cuando dijo la primera vez yo soy, cayeron todos de bruces? ¿Por qué? Porque los asustó, dicen algunos comentaristas. Jesús no hacía milagritos para asustar. Pronunció el nombre divino y no tuvieron más remedio que caer postrados. Eso es lo que significa. Cuando oyeron el yo soy, una fuerza superior a su voluntad los postró en tierra. Y la segunda vez, como Dios que era, dijo: ahora yo no os voy a fulminar. Os lo voy a decir otra vez porque yo tengo que cumplir el plan de mi Padre y por lo tanto, según ese plan, me voy a dejar maniatar y arrestar y luego llevar al pretorio y luego llevar a que me insulten, a que me escupan, a que me abofeten y a que me crucifiquen para cumplir el plan del Padre. Pero era omnipotente, físicamente lo podía haber impedido. ¿Veis? Estas son las 5 veces. Otra manera de decirlo: por generación de generaciones o de generación en generación, como está en el primer versículo de este Salmo 90, tú nos has sido morada de generación en generación. Está también en el Salmo 102, que Dios mediante lo veremos mañana, para la inmutabilidad, en el versículo 24. Dije: Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días, por generación de generaciones son tus años. Y esto significa que Dios cubre y rebasa todas las generaciones habidas y por haber. Todas las cubre y todas las rebasa. Del mismo modo que, como acabamos de ver, nadie ha habido que le precediera y nadie habrá que le sucederá. Y finalmente, el cuarto grupo, que es el más pequeño. Yo aquí no he encontrado más que 2 lugares, pero son para tenerlos en cuenta. Son en el Salmo 102 también, en el versículo 25, que bien traducido tiene que ser así: desde lo antiguo tú fundaste la tierra. Y luego, casi al pie de la letra, está en Habacuc, en el capítulo 1 y versículo 12, desde antiguo. También, desde antiguo, o sea, desde un tiempo oculto, oculto que solamente tú sabes, desde ese antiguo. Y
cuando la Biblia nos quiere decir cómo comienza la acción de Dios en el tiempo, no comienza como piensan los filósofos demostrando la existencia de Dios, sino que nos presenta a Dios ya vivo y activo. ¿Cómo se abre la Biblia? En el principio creó Dios. Estas son las tres primeras palabras de la Biblia. En el principio es una sola palabra, creó otra, Dios. Pero en el principio comienza, ¿por qué? Porque es el principio de la Biblia. Pues bien, en ese principio creó, ya está activo antes de nombrarlo, Dios. Y ya dice en sumario lo que creó, en dos posiciones, lo de arriba y lo de abajo, los cielos y la tierra, o como dice Pablo en Colosenses, lo visible y lo invisible. Y ahí está todo. Dentro de lo invisible están los ángeles también, colocados en lo que dice de lo de arriba. Y en lo de abajo estamos los hombres y todas las demás cosas. ¿Eh? Y ahora las aplicaciones devocionales con las que, como todas las noches, yo quiero terminar estos estudios sobre las perfecciones de Dios. Cuando yo escribí mi libro, Un Dios en tres personas, y fue exactamente hace 21 años, el año 1974, parece como si en mí todavía flotase mucho de la filosofía que yo había aprendido en la teología de la Iglesia Católico Romana. Y tengo que confesar que no me gustan algunas de las cosas que dije porque hay demasiado razonamiento, hay demasiado raciocinio filosófico. Y si vuelvo a escribir, si yo amplío esto, que con el favor de Dios quiero hacerlo, como lo de Cristología y lo del Espíritu Santo, quiero prescindir en absoluto de las razones de mi mente y apoyarme únicamente sobre la palabra de Dios. Pero una cosa que tampoco hice, y sí lo voy a hacer, es lo siguiente. Cuando el Señor Jesucristo, en el capítulo 17 de Juan y en el versículo 3, se dirige al Padre y le dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y al que has enviado Jesucristo. Está diciendo que la vida eterna no consiste en tener muchos conocimientos en la cabeza, sino en tener una comunión íntima y experimental con ese Dios. De modo que todo conocimiento de Dios adquirido mediante la Biblia, que no se traduzca en un modo mejor y más espiritual de llevar la conducta, no sirve para nada. No sirve para nada. ¿De qué me serviría a mí saber mucho de Dios si no conozco de esta manera a Dios? ¿De qué me serviría? Y por eso yo sí escribo, como digo, con el favor de Dios esto, voy a poner un énfasis devocional tremendo. Y vamos a hacerlo en esto de la eternidad brevemente, porque el tiempo pasa, pero no voy a escatimar tiempo. Primera consideración. Sabiendo, como sabemos por la palabra, que Dios es eterno, podemos decir también como David en el Salmo 31, en el versículo 15, David tiene una frase fabulosa. En tu mano están mis tiempos. ¿Habéis considerado alguna vez eso? En tu mano están mis tiempos. En tu mano están mis tiempos. 6 palabras, en hebreo son 2. En tu mano es una sola palabra y están mis tiempos es otra. Así de conciso es el hebreo, ¿verdad? En tu mano. En las manos de Dios están mis tiempos. ¿Y cuáles son mis tiempos? Pues los que tiene la gramática, pasado, presente y futuro, y no hay más tiempo, porque el tiempo del hombre, como todo tiempo, tiene 3 dimensiones. Lo que pasó, lo que hay ahora y lo que vendrá, que yo no lo sé. Pero si Él lo sabe, Él lo sabe. Y si en la mano de Dios no solamente está lo que ya pasó, y no solamente está lo que ya pasa, sino que está también lo que pasará y yo no lo sé, ¿verdad que puedo estar tranquilo?
porque ese tiempo mío que yo no conozco todavía está en buenas manos. Está en buenas manos. En tus manos están mis tiempos. En tu mano están mis tiempos. De modo que todas las vicisitudes de mi vida están o dirigidas o controladas por ese Padre mío en cuya mano están mis tiempos, porque ese Padre mío no solamente lo sabe todo, sino que además de ser infinitamente sabio, es infinitamente poderoso y es infinitamente amoroso. Y cuando a la sabiduría y el amor se junta el poder, ya no pidas más. No lo voy a decir hoy, lo diré cuando salga lo de la omnipotencia. Mis tiempos, digo, son pasado, presente y futuro. Vamos a examinarlos, a hacer un poco de meditación sobre estos tiempos nuestros, sobre los tuyos y los míos. Mi tiempo pasado. ¿Qué puede inquietarme de mi tiempo pasado? Si soy creyente y soy un creyente consecuente, un creyente verdadero, ¿qué es lo que debería inquietarme de mi pasado? ¿Verdad que no es difícil decirlo, que no es difícil adivinarlo? Mis pecados, la maldad que yo he cometido, eso es lo que tendría que inquietarme. ¿Qué me dice la palabra de Dios respecto de esto? ¿Sabéis lo que me dice? Pues me dice que ese pasado mío tan negro, que a mí me podría inquietar, Dios lo ha olvidado. ¿Qué os parece? Un Dios que no tiene memoria, olvida. ¿Por qué dice que lo olvida? Para dar un énfasis tremendo a que para Él, mi pecado pasado, si yo lo he confesado delante de Él y he recibido al Señor Jesucristo, es como si nunca hubiera existido, borrado de la memoria de Dios, sepultado en el océano, trasladado lo más lejos que pueda estar. Dios ya no lo ve, porque lo borró, porque lo ha olvidado. Y si Dios lo borró de su memoria, ¿lo voy a tener yo en la mía? Es una tontería. Pedro dice en su segunda carta, en el primer capítulo, que el que olvida la purificación de sus pecados pasados es un miope, un corto de vista y hasta un ciego. Pero no dice el que olvida sus pecados, sino el que olvida la purificación de sus pecados, que es cosa muy distinta. El que olvida el precio que le costó a Dios la sangre de su hijo va mal. Pero eso no quiere decir que no pueda olvidar el pecado. Lo que no puede olvidar es el precio que Dios pagó para lavar esos pecados. De modo que el pasado está completamente borrado. No los voy a leer. Esto está en Jeremías, en el capítulo 31 y en el versículo 34. Y lo repite porque lo cita la carta a los Hebreos en el capítulo 10 y en el versículo 17. Lo dice porque lo cita, está citando precisamente de Jeremías. Los ha borrado. De modo que Dios, si soy un creyente, me ve tan blanco y tan limpio como ve a su propio hijo. Así, así. Quedó borrado. Y del presente. Del presente me dice la palabra de Dios que nada debe inquietarme. La palabra de Dios me dice que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Todas las cosas. Las que los hombres llaman prósperas y las que los hombres llaman adversas. Para el Hijo de Dios no hay adversidad porque no hay destino, ni helado, ni fatalismo, ni cosas de estas. No hay más que un Dios providente, un Dios todopoderoso, un Dios infinitamente amoroso. Y el acudir a cualquier otra cosa para que te digan a ti lo que te va a suceder, los horóscopos, todas esas cosas, el horóscopo, todas esas cosas, en un creyente es un insulto a Dios. Querer pedirle a una persona humana que será una bruja quizá, si es que sabe algo de tu futuro, es hacerle un insulto a tu padre. Tu padre lo sabe. Échate en tus manos, en sus manos.
Es lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 5, en el versículo 7. Echad sobre él toda vuestra inquietud, porque él cuida de vosotros. Mejor aún, la verdadera traducción es, él se preocupa de vosotros. Podríamos decir, no tengáis ninguna preocupación, lanzarla sobre él porque él es el que tiene preocupación sobre vosotros. Y aún diría algo más, el verbo que allí para decir echad vuestra preocupación es echar un peso de arriba a abajo. De modo es que como si estuviera yo en una plataforma y Dios me estuviera esperando abajo y me dijera, ¿qué es lo que te pesa, hijo mío? ¿Qué te pesa? Tu pecado, échamelo encima. ¿Qué te pesa? Una preocupación, échamela encima. ¿Qué te pesa? El cuidado que tienes de lo que te pasará mañana, échamelo encima. Échaselo, arrójaselo sobre él. Y si se lo arroja sobre él, va a estar en vuestras manos, en buenas manos. Pero fijaos que los creyentes, y yo digo los creyentes, me pongo la mano en el pecho y me acuso a mí mismo, y creo que hasta el creyente más espiritual puede sucumbir a esta tentación, dejar en manos de Dios un problema y llegar la noche y estar preocupado por ese problema. Y es como si Dios le dijera, hijo mío, no me lo pusiste en las manos, no me lo quieras quitar ahora. No me dijiste que me preocupara yo de él y ahora me lo quieres quitar tú. Es que si tú te preocupas, pues yo no me preocupo de él, me lo has quitado de la mano. Déjamelo en mis manos. De modo que cuando tengáis una tentación, sea de noche o de día, y digas, ay, y esta preocupación que tengo de lo de mañana, piensa, la has puesto en manos de tu Padre. Retira esa tentación porque es del diablo. Retira esa tentación porque es del diablo. No la consientas. Del futuro. Pues del futuro tenemos una promesa. Y entre muchas cosas que tenemos en la Biblia, nos basta con la que tenemos en la carta también a los Hebreos, en el capítulo 13 y en el versículo 5, que también es una cita. También es una cita de otro versículo. Y dice así, para no decir todo el versículo, no te dejaré, porque escrito está, no te dejaré ni te desampararé. Fijaos bien que hay dos cosas allí, dejar y desamparar. Dejar es abandonar, desamparar es otra cosa. Se puede amparar a una persona dejándola y se puede desamparar a una persona sin dejarla. Pero si ni te deja ni te desampara, está todo completo. Está todo completo. No te dejaré ni te desampararé. ¿En qué tiempo están estos verbos? En futuro. No están en pasado. No dice, mira que nunca te dejé, nunca te desamparé. Padre mío, eso no me basta. ¿Y del futuro qué? Ah, pues mira, del futuro no te dejaré ni te desampararé. Contento. Y finalmente, a veces, respecto del futuro, tenemos que tomar decisiones urgentes, inapelables, las cuales no podemos decir simplemente, te lo dejo a ti, Padre mío, porque te dirá, no, 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 eso no. Deja sobre mí tu preocupación, pero no tu decisión. La decisión que tienes que tomar sobre este problema, sobre este asunto, sea tuyo personal, sea de la iglesia, sea de tu familia, ahí tienes que arrimar el hombro porque eso entra dentro de tu responsabilidad. Pero sí te voy a decir, por medio de mi palabra, cómo puedes tomar una decisión correcta, porque solo la tomarás correcta cuando la tomes según mi voluntad. Por lo tanto, lo que más te interesa es aprender a conocer cuál es mi voluntad. Y cuando aprendas a conocer cuál es mi voluntad, pues sabrás cuál es mi voluntad cuando tengas que hacer esto, cuando tengas que hacer lo otro, cuando tengas que tomar carrera, cuando tengas que tomar esposa, cuando tengas que hacer un traslado. Todo esto entra dentro de lo que para ti será una responsabilidad. Pero si estás dispuesto a hacer mi voluntad, te dice Dios, qué bien vas a ir. Porque si tu voluntad coincide con la mía, no puede fallar, porque la mía no falla. La mía no falla. Si la tuya va con la mía,
no fallará. ¿Y cómo lo vamos a saber? Pues rápidamente os voy a decir. En la epístola a los romanos, el apóstol Pablo parece que desde el principio del capítulo 12 ya tenía el interés de enseñar a los fieles de Roma cómo se tenían que tomar estas decisiones. Y lo primero que les dice es lo siguiente: os exhorto, hermanos, a que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. De modo que, primera condición para que puedas conocer la voluntad de tu Padre es que te consagres y te dediques a Él enteramente. Que no te reserves nada, que te renuncies a ti mismo, que te niegues a ti mismo y que te pongas a su cuidado, que te entregues a Él. Pero para entregarte a Él, tiene que haber dentro de ti un cambio, que en el segundo versículo de ese mismo capítulo 12 de Romanos te dice que es una transformación continua mediante la renovación de vuestra mente. La mente humana, aunque sea en el creyente, tiende a contagiarse de la manera de pensar del mundo que le rodea. Y si este creyente está en una oficina con otros que no son creyentes, o está en un cargo con otros que no son creyentes, o está en una familia donde no hay creyentes, o hay pocos creyentes, o hay algunos que no son creyentes, esposa, hermanos, hermanas, padres, hijos, etc. Tendrán más dificultad, pero la dificultad estará en que tendrá que luchar continuamente con la palabra de Dios y en la inspiración de su espíritu en ir haciendo que su mentalidad sea siempre mentalidad de creyente y nunca mentalidad de mundano. Que piense como Dios piense, porque eso es la participación de la naturaleza de Dios. Que piense de todo como Dios piensa, de las cosas de sí mismo, de la vida, de Dios, de las cosas de arriba, de las cosas de abajo. Que piense como Dios piensa. La renovación continua de la mente. Y ya tiene un poco más. Hace falta otra cosa. El tercer versículo de esta epístola, en el capítulo 12 de Romanos, versículo tercero, el apóstol Pablo exhorta a medirse a cada uno según la medida que Dios le ha dado, que ninguno tenga de sí mismo una opinión mayor que no tengas un complejo de superioridad, que no pienses de ti más que la medida de lo que Dios quiere para ti y del don que te guarda para ti y del ministerio que tú quieres que Dios quiere que tú desempeñes, no tu vecino, no tu hermano, no tu hermana, tú. Porque a ti te da un don y a tu hermano le dará otro y a tu hermana le dará otro. Y a cada uno su don y a cada uno su campo específico para que desarrolle ese don y el ministerio que Dios le va a encargar en la iglesia. Y si eso marcha bien, cada uno tiene su medida. Y nadie se va a medir ni más alto ni más bajo. No, 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 no. Dios no quiere complejo de superioridad, pero tampoco quiere complejo de inferioridad. Porque el complejo de inferioridad, al fin y al cabo, no es más que una forma velada de egoísmo, de pereza y de no querer hacer nada y que los demás lo hagan todo. De modo que así vamos bien. Y una vez que estás situado de esta manera, entiende que Dios tiene tres maneras de decirte cuál es su voluntad cuando tú estás ya en esta situación, en esta condición tan buena. Te lo va a decir mediante tu palabra. Por lo tanto, estúdiala. Sé maduro en la palabra de Dios, porque mirad, los que no tienen discernimiento para esto, para escoger lo bueno y lo malo, es porque no son maduros en la palabra de Dios. Lo dice la palabra de Dios en la epístola a los Hebreos capítulo 5 y versículo 14. Vais a verlo. Yo lo tengo traducido del original al pie de la letra. Mas de maduros es, de perfectos dice allí, de maduros espiritualmente es el alimento sólido de los que por el hábito tienen los sentidos ejercitados para el discernimiento tanto del bien como del mal.
¿Quién tendrá discernimiento para decir esto es bueno y esto es malo, esto tengo que hacerlo, esto tengo que dejarlo? El que conozca la palabra de Dios lo suficiente para meterse en esto. De ahí que como la madurez también es cuestión de tiempo, por muy espiritual que sea un creyente, y lo puede ser muy espiritual y hasta lleno del Espíritu Santo, en el primer momento en que recibió al Señor Jesucristo, nunca se puede decir que es maduro hasta que no pase tiempo. Porque necesitará tiempo para ir instruyéndose en la palabra. Por mucha dedicación que tenga Dios, necesitará tiempo y tiene que tomárselo. Y el creyente que después de haber sido salvo, dice, bueno, ya tengo bastante, como soy salvo, sé que irá al cielo. ¿Qué equivocación tan grande tienes? No sabes que has sido salvo para ser santo. No sabes que has sido salvo para dar gloria a Dios. No sabes que has sido salvo para edificarte a ti mismo y edificar a los demás. No sabes que has sido salvo para entrar en el cuerpo de Cristo y que todo el cuerpo de Cristo pueda recibir de lo que tú sepas y que tú también recibas de lo que otros sepan. No sabes esto, pues tienes que saberlo. Y cuando, en la medida del tiempo y de la competencia que adquirirás mediante el estudio de la palabra, puedas llegar a decir, me parece que estoy dispuesto ya a saber lo que tengo que decir, a saber lo que tengo que escoger y lo que tengo que retirar. Entonces sí, se cumple en ti este versículo 14 del capítulo 5 de la epístola a los Hebreos. Y qué diferencia, ¿verdad? ¿Qué diferencia cuando uno dice, ya sé lo que la palabra me dice claramente? No tengo que preguntarle a nadie. Veo que la palabra de Dios me dice claramente que en este asunto tengo que proceder así y no asá. Y no tienes que ir a preguntarle a alguno, porque tienes dentro de ti el Maestro Supremo de la palabra, que no es ningún hombre, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20, que dice, vosotros tenéis la unción del Santo y sabéis todas las cosas. Si no las sabéis es vuestra culpa, pero Él os enseña todas las cosas porque Él nos es dado para guiarnos a toda la verdad. Si no llegamos a toda la verdad, no es culpa suya, es culpa nuestra. Es culpa nuestra. De modo que en esta forma estamos con su palabra, el Espíritu dentro, que es el gran maestro que tenemos aquí, y finalmente su providencia. Y Dios nos marca la pauta de su providencia mediante las circunstancias en que nos coloca. Mediante esas circunstancias nos salvó. Sí, también, porque nos colocó en un medio en lo cual Él había de hacer que todas las cosas cooperaran para que un día llegáramos a recibirle. Y a otros no lo hizo. Y a otros no lo hizo. Yo cuando hablo de esto, recuerdo a mis compañeros de escuela de cuando éramos niños pequeños. Yo digo muchas veces que yo era el más travieso de ellos. ¿Por qué a mí me escogió Dios y no a ellos? Y luego en el seminario, pues yo no era de los mejores seminaristas. ¿Por qué mis compañeros de seminario se quedaron allí? Y a mí me sacó. Y de cura igual y tal y tal. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No hay que preguntar por qué. Porque es su amor y solamente su amor el que lo decidió. Pero su amor me puso en unas circunstancias que a veces pueden ser unas circunstancias de rebeldía en que has visto la luz y te rebelas contra todo hombre que quiere impedirte el acceso de la luz. Y dices, a mí no me importa ni obispo, ni papa, ni ninguna otra cosa, porque he visto la luz en la palabra de Dios y yo sigo a la palabra de Dios y no sigo a ningún hombre. Pero necesitas ser rebelde y te llamarán rebelde y te dirán después que eres hereje, apóstata y tal. Pero puedes decir, echen anatemas, que a mí el único anatema que me importa es el anatema de Dios. Y si Dios no me da su anatema, los anatemas de los hombres no me importan. Pero ahí tienes, que tienes guiado, si tienes las antenas de tu espíritu alertas a su palabra, a la conducción del espíritu y atento también a las circunstancias en que Dios te coloca, te va a ser cada vez más fácil el decidir, el hacer una decisión que sea conforme a su voluntad. Y si es conforme a su voluntad, te voy a decir una cosa, estarás satisfecho.
No hay cosa peor para un creyente que forzar la máquina y decir, no, 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 lo que a mí me gusta es tal cosa. Yo creo que Dios quiere eso también. Sí, sí, sí. Dios, sí, lo que tú quieres es que la voluntad de Dios sea la tuya, ¿verdad? En vez de que sea al revés. En vez de que tu voluntad sea la de Dios, que la de Dios sea la tuya. Qué mal vas a ir. Y el día en que tengas un fracaso en lo que has elegido, ¿a quién apelas? A nadie. Porque Dios te dirá, hijo mío, tú te lo buscaste. Tú te lo buscaste. No era mi voluntad esa. Yo ahora lo voy a arreglar porque soy todopoderoso. Soy omnipotente y lo voy a arreglar. Pero ya no será lo mismo. Ya no será lo mismo. Me has fallado. Me has fallado. No habrá ansiedad, no habrá remordimiento posterior si nosotros seguimos esta norma que nos da la palabra de Dios, su espíritu y su providencia. Y no solamente eso, sino que cuando hayamos tenido el hábito de discernir cómo hemos de decidir, también tendremos discernimiento para aconsejar a otros hermanos que se hallen en perplejidad por falta de espiritualidad o por falta de madurez, que estén perplejos, que no saben a dónde van, que se hallan en oscuridad y tú vas allí y dices, hermano, veo lo que le pasa. A usted lo que le está pasando es esto y esto y esto. Quiere recibir un consejo, no es mío, es de Dios por mi medio, pero porque lo que le voy a decir es de la palabra de Dios. Si no fuera así, sería palabra de hombre. Yo le pongo palabra de Dios. Para eso la he estudiado. Usted debe hacer esto y esto y esto y verá qué bien le va. Y le vas a hacer un bien inmenso a él, a su familia, a la comunidad y tal. ¿Qué proyección tan grande puede tener esto, verdad? Parece como una oleada que va propagándose más y más y más, pero siempre para bien. Que el Señor nos conceda esta gran bendición de que todo esto que estamos estudiando lo recibamos, lo retengamos y lo pongamos por obra. Amén.